hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a un episodio más de Guiando la Verdad. Y realmente pues en esta ocasión estamos muy emocionadas, muy contentas por un episodio más de compartir acá con ustedes. Gracias a quienes están viendo nuestros videos, sabemos que pues lo que hablamos realmente lo hacemos de corazón, pero también con todo el amor de Dios, ¿verdad? Compartir la palabra, esperamos que nuestros episodios estén edificando mucho su vida. Y realmente hoy, el tema que queremos tocar hoy es algo tan importante de practicarlo todos los días, todos los días, y es el poder del perdón. Lo poderoso de implementar a nuestra vida el perdón, ¿verdad, May? Sí, definitivamente. Siento que es una emoción, es un sentir. Podríamos definir el perdón como muchas cosas, pero yo lo definiría como principalmente la manera en que Jesús nos muestra el amor hacia los demás, ¿verdad? A nosotros practicar el perdón en nuestra vida realmente demostramos que cómo Jesús actúa a través de nosotros. Y bueno, la verdad hay tantos puntos que tocar en este episodio, entonces pues realmente esperamos que lo que hablemos sea de bendición y sea algo que nos confronte. Siento que a veces ser confrontados también es bueno, porque sabemos en qué mejorar, qué áreas pues necesitamos más de él, ¿verdad? Entonces, eso. Sí, no, definitivamente siento que el perdón es algo que es muy poderoso. Personalmente es un tema que me confronta demasiado porque siento que hay muchas cosas que yo personalmente estoy trabajando en eso, de perdonar, de aceptar y todo eso. Entonces, siento que es un tema que personalmente a mí también me confronta y siento que por eso es que quisimos también hablarlo, practicarlo con ustedes, porque siento que es algo del diario vivir que de verdad tenemos que sacarlo, tenemos que liberarnos. Quedarlo, sí, definitivamente. Entonces, bueno, quisiéramos abrir con algunas preguntas, ¿verdad? Para nosotras poder aquí contestarlas. Y bueno, les quiero leer la primera pregunta. Dice, ¿por qué perdonar nos resulta tan difícil incluso cuando sabemos que Cristo nos perdonó primero? Creo que esa pregunta, ¡pum! ¿Por qué nos es tan difícil perdonar? Si hemos visto en la Biblia cómo Cristo nos ha dado el perdón a nosotros, ¿verdad? Entonces, siento que es una pregunta que va más allá a lo que muchas veces como que por simple emocionalismo hacemos, como que sí, te perdono, y decir tal vez la palabra te perdono de una manera tan fría, ¿verdad? Pero cuando comprendemos el sentir de decir yo te perdono, realmente estamos haciendo lo que Jesús nos ha mandado, de amar al prójimo y de perdonarlo, ¿verdad? No, definitivamente, y siento también que cuando nosotros hablamos del perdón, sabemos que es algo que nos hirió, es algo que no nos hizo sentir bien, es algo que nos hizo sentir mal. Entonces decimos, pero ¿por qué yo tengo que perdonar a esa persona? Así como, ¿por qué yo lo tengo que hacer? Porque muchas veces nos es tan complicado venir y dar el primer paso, tal vez. También, y dar el primer paso. Entonces, porque sabemos que es algo que nos provocó ese dolor y sentimientos. Sí. Entonces, hubo un trasfondo, o sea, para decir tengo que perdonar a alguien es porque probablemente alguien me hizo algo o alguien me dijo algo. Entonces, para realmente comprender eso de que si tengo que perdonar a alguien es porque en algún momento como que tal vez hubo algo que me hirió, que me lastimó, y lo difícil que es lidiar, ¿verdad? Más cuando, como dices tú, cuando nosotros somos los afectados, ¿verdad? Como verlo en ese modo y decir, ¿por qué yo lo tengo que perdonar si esa persona fue la que me lastimó, ¿verdad? Pero realmente es algo que va a ir formando nuestro carácter como buen cristiano. Que no importa, la Biblia, Jesús se lo dijo a los discípulos: si alguien te da una cachetada, ven y pon la otra, ¿verdad? No ven y vení. No, realmente Jesús nos manda que, bueno, fuiste lastimado, pero tú no te comportes de una manera incorrecta hacia ese prójimo, hacia esa persona, hacia ese familiar incluso, ¿verdad? Realmente el perdón lo tenemos que dar a todos. Entonces realmente es algo que no tenemos que pasar como voy a esperar a que esa persona dé el primer paso, sino que sé tú el de la iniciativa. Sí, y recordemos también que el perdón es algo de fe y obediencia que nosotros tenemos que hacer a Jesús, porque Él nos dijo que tenemos que perdonar. Entonces siento que esa obediencia a Dios es lo que hace el cambio también para tú. Sí, súper sí. Y quiero compartirles un versículo. Les voy a decir, está en el libro Colosenses capítulo 3, versículo 13.
Y dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Realmente creo que en este versículo se nos hace una aclaración, y es que en esta vida, aquí en la tierra, vamos a tener conflictos, ¿sabes? Con amigos, con vecinos, con familia, con compañeros de trabajo. Sabemos que somos personas que piensan de manera diferente y que actúan de manera diferente, y muchas veces pues van a haber choques, van a haber disgustos, o incluso pueden llegar situaciones tal vez un poco más fuertes, pero que la palabra nos diga soportándonos unos a otros. No es como decir algo así que nomás como tienen que convivir y nada, o sea, tienen que hasta cierto punto soportarse, pero lo hace de la manera porque realmente nosotros tenemos que aprender a lidiar con cada uno de los que nos rodean. No todos van a pensar como yo pienso. Y aún así, aunque digan algo que a mí no me gustó o que hagan algo que como que yo no lo haría, tengo que aprender a soportar. Tengo que aprender a sobrellevar esas situaciones para que en mí no se haga un resentimiento grande, ¿verdad? Y después dice, y perdonándoos, como Cristo nos perdonó a nosotros. Es que es el ejemplo que más tenemos que seguir, como Cristo lo hizo por nosotros, y perdonar a esas personas, como lo hemos dicho, tanto si nos han hecho algo o si nosotros hicimos algo. Realmente tenemos que llegar al tal punto de ser conscientes de cuando nosotros fallamos y ser sinceros y decir, bueno, tengo que perdonar a esta persona. Y bueno, la verdad queremos también pasar a una segunda pregunta y se las voy a leer. Dice, ¿cómo podemos perdonar a alguien que no pide perdón o que incluso sigue lastimándonos? Creo que es una pregunta muy interesante porque creo que muchas veces nos sentimos lastimados por otras personas y quizás la persona quizás no se dio cuenta, porque pasa muchas veces que la persona no se da cuenta y uno solo se siente lastimado, ¿verdad? Muy cierto. Otro es que de verdad simplemente la persona no quiere pedirte perdón y está bien, creo que es esa persona, pero creo que el perdón no depende mucho de la actitud de la otra persona, depende más de nuestro corazón, depende más de cómo yo quiero ser libre. Incluso les voy a leer en Mateo 5:44 que dice, pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que maldice, haced bien a los que os aborrece y orad por los que os ultrujan y os persiguen. Creo que este versículo nos dice que realmente tenemos que amar a nuestros enemigos, bendecirlos. Entonces, si una persona te hizo daño con la intención de querer hacerlo, tú puedes tomar esa decisión de ser libre, de perdonar, de decir, yo lo perdono, aunque esta persona no me haya pedido perdón, aunque quizás muchas veces de verdad ellos simplemente, de verdad no les importa que cómo uno se sienta, pero a ti sí te tiene que importar cómo tú vas a reaccionar. Ajá, vas a reaccionar a eso. No, y sí, tal vez como dices tú, cuando alguien nos lastima involuntariamente. ¿Y qué tan grande vas a hacer tú eso que tal vez ni siquiera iba a ser una contienda, ni siquiera iba a ser una herida? Ahí va también mucho el cómo nosotros vamos a actuar, como dices tú, lo importante es cómo tú actúes, es como yo actúo. Porque si realmente le voy a dar mucha importancia, pues me va a afectar mucho. Porque probablemente no puedas dormir bien porque estés recordando eso, no te concentres cuando estás trabajando o cuando estás estudiando. ¿Por qué? Porque eso invade tu mente. Pero si tú dices, tratas de tener una actitud en la cual dices, bueno, esta persona me dijo esto, pero bueno, allá la persona, pero yo no quiero hacer grande esto. Entonces ahí estás tomando una buena actitud, porque no estás haciendo esto tan grande. Incluso realmente ese versículo que tú leías en Mateo, ¿verdad? Sí. Realmente lo que nos dice que a los que te lastiman, a los que te hurtan, decirles, como darles esa bendición, ¿verdad? No responder de la misma manera que estas personas nos están haciendo a nosotros, ¿verdad? No responder de esa manera, sino responder de la manera de la cual Jesús nos ha enseñado, con amor, con perdón, declarando bendición hacia esas personas, ¿verdad? Complicado, muy, muy complicado, pero es algo que da paz,
perdonar es algo que te beneficia muchísimo. El no hacer estos problemas invadan tu mente y tu corazón. Porque en tu corazón, ¿qué va a crecer? Resentimiento, dolor, Amargura. odio. Y realmente siento que hay una línea que tú decides de qué lado estar. O sea, realmente perdonar creo que sí es difícil. Como personas, yo no te puedo decir por qué no perdonan. No, ¿verdad? Realmente cada situación puede ser algunas más fáciles de perdonar y otras súper complicado. Pero el acudir al rencor es nuestra primera opción porque es la salida más fácil. Es como que, ay, ya no le voy a hablar a esa persona por tantos meses, tantos años, y así. ¿Por qué? Porque es la salida más fácil, el rencor, el no perdonar. Pero si tú vienes y realmente decides, voy a dar el primer paso a perdonar, eso es de valientes. Eso realmente requiere mucha valentía y mucha fuerza de Dios que Él te dé y decir, pero me refiero a cuando tú perdonas de corazón, ¿verdad? No solo de labios decir te perdono, pero nuestra mente y nuestro corazón siguen sintiendo rencor. O tal vez no perdonamos de una manera tan sincera. A veces decimos como que te perdono, pero aquí, mira, aquí lo dejo, no lo olvido. Eso no es perdonar, ¿sabes? Eso no es perdonar. La palabra de Dios nos dice, si no estoy mal es en Miqueas, que Dios cuando nos perdona, olvida todo, lo echa a lo más profundo del mar. O sea, cuando Él nos perdona a nosotros, entonces nosotros tenemos que responder de la misma manera. ¿Perdonaste? Entonces perdona al 100%, no le estés después a la persona, ay, pero te recordás que me hiciste esto, o ay, te acordás que cada vez me dijiste eso. No, eso no es perdonar, porque sigues aquí como una heridita. Es muy difícil, súper sí. Y más cuando, como lo hemos dicho, son situaciones delicadas, pero realmente trabajar el perdón en nuestra vida es lo mejor de lo mejor que podemos hacer. Sí, definitivamente. Siento que muchas veces nosotros, de verdad, como humanos, nos es muy complicado perdonar. Siempre lo dejamos en nuestra mente porque a mí me ha pasado de esa parte donde yo digo de como reclamar las cosas que ya han pasado. Y eso te empieza a crear como una amargura en tu corazón que no te deja disfrutar. Uno, quizás disfrutar de la gente o de la persona. Y otro es tampoco disfrutar de la paz en tu corazón, porque es como te llenas tanto de amargura que no ves luz en tu vida, que ves todo oscuro, todo negro. Entonces, como de verdad el perdón sí hace un gran cambio en tu vida. Hace la diferencia. Como tú lo dices, si no perdonamos, creo que la respuesta que vamos a ver en nuestra vida, como dices tú, es amargura, es rencor. Pero cuando tú perdonas y lo haces de corazón, obviamente tal vez en su momento vas a durar ese perdón, pero estás avanzando, estás tomando la iniciativa de quiero empezar a perdonar a esta persona. Y vas sanando y realmente vas sintiendo paz. Tu mente ya no se invade de malos pensamientos, ¿verdad? Sino que realmente vas a llegar a ser una persona que demuestra cómo Jesús lo fue, ¿verdad? Bien, también queríamos hablar de una historia bíblica con ustedes. Creo que muchos lo conocen, ¿verdad? Porque es una historia muy conocida que se llama, el personaje es José. Creo que todos, sabemos que José fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? La forma en cómo lo vendieron, la forma en cómo él fue a ser siervo, cómo estuvo su trayectoria. Ajá, toda su trayectoria, cómo la injusticia que recibió allá en Egipto, cuando lo metieron a la cárcel, todo, o sea, yo no me imagino cómo José debe haberse sentido, ¿verdad? Como esa parte de mis hermanos herido, lastimado. Entonces esa parte de mis hermanos me vendieron, las personas no confiaron en mí y todo. Sin embargo, en todo eso, Dios estuvo allí con él. Y de verdad es interesante porque cuando estás de la mano de Dios, siempre Él te lleva a lo mejor, a lo mejor. Si nos damos cuenta, cuando estuvo con Potifar, él fue muy querido. Sin embargo, su esposa de verdad lo acusó de una forma que él no había hecho nada, pero ella lo había acusado. Sí, una manera muy injusta. Ajá, de una manera muy injusta. Sin embargo,
así lo metieron a la cárcel. Pero ¿qué hizo Dios? O sea, Dios lo elevó y también, o sea, ahí no solo quedó como prisionero, sino que aún ahí lo siguió usando. Ajá, lo siguió usando. Entonces, como incluso cuando él estaba ahí en la cárcel, es ahí cuando descifró el sueño del faraón. Ajá. Entonces, ahí cuando él ya se convirtió en el gobernador de Egipto, ¿verdad? Entonces, si él no hubiese pasado todo lo que pasó, no pudo haber llegado a lo que Dios quería para su vida. Después de esto vino los 7 años de sequía, que de verdad fue el sueño que él le había descifrado a Faraón. Y vino los 7 años de sequía, él trabajó y todo. Ya los 2 años de que la sequía había llegado, los hermanos de José fueron a Egipto. Sin saber el paradero de José, ellos no sabían que José se encontraba ahí, ¿verdad? Ajá, entonces yo no me imagino cómo José se sintió al ver sus hermanos ahí. O sea, yo a veces me quedo así como, porque a veces cuando una persona te lastima y lo ves, es un sentimiento bien raro, que es como, no quiero, y así, porque ¿verdad? Esta persona aquí tal vez, sí, como, incómodo. Ajá, o así como muchas veces cuando quizás esta persona que te lastimó, y lo ves bendecido, es como, Dios, pero ¿por qué lo estás bendiciendo, verdad? Entonces, nuestra mente tan rencorosa, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Entonces, voy a leerles aquí en Génesis 45, 1, donde José se encontró con sus hermanos, y vamos a verlo. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Entonces esa parte de qué fuerte es ese reencuentro, o sea, yo no me imagino qué es lo que José estaba sintiendo, o sea, empezó a gritar, me imagino tenía ese corazón duro de, pero es que me hicieron esto, pero es que me hicieron lo otro, o sea, yo no me imagino cómo estaba José. Y es que lo difícil de esta historia es que fue sus hermanos, o sea, fue familia. Siento que a veces, siempre sí, en algún punto nos llega a afectar cuando alguien nos hace daño, tal vez una amiga, porque, bueno, nos llega a afectar en algún punto, pero como tal vez no frecuentamos mucho a la persona, es como que, ok, tienes el rencor tal vez, pero pues no te lastima todos los días, pero que sean tus hermanos, personas con las que has vivido, bueno, él vivió cierta edad con ellos, o sea, pasó años conviviendo con ellos, y saber que ellos fueron quienes lo odiaban, le envidiaban, y eso fue lo que los llevó a que vendieran a José, ¿verdad? Entonces, la verdad, sí, ponerte en los zapatos de José, ver a tus hermanos, a las personas que te hicieron eso, qué fuerte, qué duro para él. Vamos a leer el capítulo 5 en adelante, que vamos a ver la otra parte de la historia, de cómo José entendió el propósito de Dios que tenía a través de todo lo que él había pasado. Entonces dice, en el versículo 5 dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años en las cuales ni habría arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros potestad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces, ver cómo esa parte de, al inicio era como... Sintió lo que tenía que sentir. Pero ya luego como él entendió el propósito que Dios tenía para su vida. Él comprendió.
ajá, él comprendió esa parte, entonces él le dijo a sus hermanos que ellos no lo habían enviado, sino que Fue Dios quien los había enviado. Entonces, Ajá. qué fuerte esa parte, entender que cuando alguien te hiere, cuando alguien te hace daño, entender que es el propósito de Dios para que Dios te lleve a hacer su plan, a hacer su propósito, y de verdad es muy bueno, porque al final allí uno entiende que no es la persona que te está haciendo daño, sino que es el plan de Dios que tiene para tu vida, es la que te llevó, porque siento que si no nos salimos lastimados o no nos dieren. Sí, la verdad no es algo podríamos. que como que nos hace crecer hasta en nuestra madurez, tal vez, nos hace más maduros. Como lo leemos en esta historia, la verdad, José pudo, al momento de que sus hermanos lo vendieron, en el transcurso de ese tiempo, de esos años en el que él estuvo en Egipto, él pudo darle chance a muchos sentimientos, pero creo que la confianza en Dios, en la vida de José nunca faltó. ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera confiado en Dios? Probablemente el plan nunca se hubiera concluido, su plan no se hubiera dado a andar, ¿verdad? Pero él decidió confiar en las buenas y en las malas de la mano de Dios, realmente. Darle chance al rencor a veces no nos hace avanzar. No nos hace avanzar. Y recordemos esto, una paloma herida no llega lejos. Siento que, muy cierto. Por ejemplo, si una paloma que está herida ahí no puede volar, o sea, no puede volar, puede avanzar. no puede avanzar. Si tú tienes ese sentimiento en tu corazón que no te deja ser libre, no te va a dejar. No te va a dejar volar, no te va a dejar llegar al propósito de Dios que tiene para tu vida. Primero tenemos que liberarnos, tenemos que soltar todo lo que nos está doliendo. Sí, y quiera que no, el rencor, el no perdonar nos ata. Tal cual el ejemplo que tú estás dando, ¿verdad? Si no soltamos y los vamos a tener siempre agarrados, la verdad va a ser un peso muy fuerte para nosotros, no vamos a avanzar, incluso no vamos a, Dios nos puede estar dando el plan enfrente de nuestros ojos, pero por estar tan cargados no lo vamos a lograr ver. La verdad, a pesar de todo lo que había pasado José, cómo él empieza a ser usado por Dios, cómo él empieza a descifrar esos sueños que tenía Faraón, y cómo él, a raíz de todo eso, de que Dios lo seguía usando, cómo él llegó a ser hasta gobernador, ¿verdad? Entonces, la verdad, una importancia en a veces dejar ir. No estamos diciendo que muchas veces, o sea, no sientas, obviamente en nuestro corazón humano, ¿verdad? Van a estar esos sentimientos como me dolió y sí me lastimó, pero tengo que dejarlo ir. No puedo vivir con ese dolor toda mi vida. No, qué difícil. Y la verdad, me gustaría leerles un versículo que se encuentra en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y siento que este versículo llega a ser tan importante en nuestra vida, porque realmente nosotros tenemos que decidir perdonar todos los días, ¿sabes? El yo decidir perdonar, no dejar que pase el siguiente día, más que todo nos quiere dar a entender este versículo. Muchas veces sí va a ser complicado. En nuestro día a día vamos a tener muchas situaciones agradables y tal vez no mucho, pero tenemos que aprender a realmente liberarnos de todo antes de que llegue el siguiente día. Aprender a soltar, como lo decías, ¿verdad? Aprender a no atarte a eso. Y esto lo estoy diciendo que es todos los días. No dice, cuando ya tengas mucho rencor, déjalo ir. No, todos los días, por más pequeña la herida que sea, tienes que sanar esa herida. ¿Cómo la vas a sanar? Perdonando. Perdonar es esa curita que va a hacer que esa herida vaya sanando. Cuando tú te lastimas y pones una curita, la herida está sanando, más sin embargo ahí está, ¿verdad? Pero conforme la curita está y te tratas, pues va sanando así en nuestro corazón. Realmente el dar el paso del perdón todos los días y no dejar que esa herida se haga más grande es importante, y eso va con todos, con tus hijos, con tu familia, con tus hermanos, con personas que quieres mucho, o tal vez con personas que no frecuentas tanto. No importa con quién estés, siempre practica el perdón. No dejes que el sol se esconda, ¿verdad? Y tú sigues enojado. Llega una semana y sigues enojado. No, la palabra nos dice que no tenemos que dormir, no tenemos que llegar al siguiente día con ese rencor.
tenemos que sanar todos los días. Sí, y recordemos que el perdón es una decisión que nosotros tenemos que tomar, tenemos que hacer. Siento que nosotros como vemos las cosas muchas veces decimos, no, es ojo por ojo y diente por diente. Siento que es muy común esa frase hoy en día. Sí, tú me hiciste y yo te hago. Y está Ujú. válido, porque tú me hiciste y tengo todo el derecho de hacértelo, ¿verdad? Ajá, sí, pero no, hay que perdonar. Y sé que no es fácil, pero personalmente los puedo decir de que hay cosas que a mí me ha costado mucho perdonar. Hay cosas que quizás años de llevarlo, que es como, pero es que no puedo perdonar, pero de verdad pedirle a Dios que Él es el que te ayude a perdonar, porque no somos nosotros. Siento que nosotros no No, vamos a poder perdonar, sino que es Él haciendo la obra en en nosotros. nosotros, así Entonces, es. pedamos a Él que Él nos libere de esa carga, que Él nos ayude a perdonar, porque el perdón es la arma más Poderoso. fácil para nosotros ser libre, Sí. porque nosotros mismos nos estamos cargando con muchas cosas, metiendo de que, es que esta persona me hizo esto, es que me dijo esto, Sí. y nos estamos llenando de tantas cosas que luego sentimos el peso tan grande. Sí, no, que te van a Ajá. lastimar muchísimo en algún punto, ¿verdad? Ujú. Qué linda la verdad esta historia de José. Nos recuerda el que a pesar de que los más cercanos te lleguen a lastimar, pues al momento de que él los reencontró, ¿verdad? Pues Ujú. bueno, sintió lo que tenía que sentir, más no se quedó enclaustrado en ese Ujú. rencor. La historia más adelante nos explica cómo él viene e invita a toda su familia a Ujú. estar con ellos porque ellos ya tenían su reserva de comida. Recordemos que toda la, ¿cómo se diría? Todo el lugar estaba pasando por sequía, ¿verdad? Ajá. Entonces realmente su familia no contaba con alimento. Por eso sus hermanos llegaron a Egipto, porque ellos andaban en busca de alimento. ¿Qué hubiera sido José si se hubiera quedado con ese rencor? ¿Tú crees que les hubiera dado comida? No, siento que no. Siento Ajá. que si lo quieren ver de esa manera, si José hubiera dicho, me vendieron, coman, vayan a comer otra cosa, yo no Ajá. les voy a dar nada. Podré tener mucha comida, pero yo no les voy a dar, ¿verdad? Ajá. Entonces, la actitud que él tomó de, bueno, eh, lloré, me dolió, pero son mi familia. Al Ujú. final del día son mi familia. Y si ustedes, y él comprendió el plan de Dios en su vida, porque dijo, si Ujú. ustedes no hubieran vendido, pues yo no estuviera acá. Y yo no hubiera Ujú. ayudado a Egipto a tener alimento, ellos tenían su reserva de comida. Gracias a que José y vaya, o sea, todo va enlazado con todo. Cuando vamos de la mano a la voluntad de Dios. Ujú. Él persistió y él siguió ahí. Y realmente ver eso de cómo Dios lo usó y en algún momento fue de bendición para la familia que en algún momento la traicionó, uf, Ujú. es un cambio tan drástico. Sí, sí, definitivamente. Siento que él fue el que ayudó a tener esa reserva, él fue el que ayudó a que esos 7 años a nadie le falte comida y Exacto. no solo le dio, digamos, a sus familiares, sino que a casi a toda la gente que llegaba en ese momento. Ajá, en Y esa provincia. sí, siento que si él se hubiese quedado con ese rencor en su corazón, Mm, siento que Dios no lo hubiera llevado al propósito que él tenía para su exacto. vida, no que porque él se liberó, él entendió el plan de Dios, fue por lo cual Dios lo siguió utilizando y utilizando de diferentes maneras. Así es, May. Y bueno, la verdad ya para casi ir finalizando, creo que es súper importante finalizar enfatizando que el ejemplo más grande que tenemos del perdón es como Jesús lo hizo, ¿verdad? Les voy a Ujú. leer lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 14 y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Realmente nosotros ya hemos sido perdonados. Él nos perdonó desde antes que naciéramos, ¿sabes? Ujú. Entonces, realmente, así como Jesús nos perdonó, Él no nos hizo nada a nosotros, todo lo contrario, hemos sido nosotros en los que en algún punto hemos herido su corazón, pero su perdón es tan puro y tan constante hacia nuestra vida. Es el mayor ejemplo del perdón. Realmente la historia que contábamos hoy es una de muchas historias que también podemos encontrar en la Biblia, pero Jesús, Él tiene que ser tu mayor ejemplo acerca del perdón. Él perdonó a quienes lo lastimaron,
a quienes ni siquiera lo conocían tal vez. Él perdonó a aquellos que estaban odiándolo. Realmente Él mostró su perdón de una manera tan transparente, tan sincera. Y Él nos hace esa invitación, perdonad a los demás como Él ya nos perdonó a nosotros. Y creo que, no sé si ustedes en las noches hacen esa oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Uh-huh. Hay una parte en esa oración, que es también un texto bíblico, que dice, perdona vuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, ¿verdad? ¿Con qué intención estamos haciendo esa oración? Porque es tan fácil decir todo el Padre Nuestro y dormirte, pero ¿realmente estás practicando ese perdón? Tú dices, Señor, perdóname, así como yo perdono a los demás. Entonces, cuando nosotros también necesitamos ese perdón, tenemos que ser conscientes de que también nosotros tenemos que ser portadores de ese perdón a los demás. Sí, no, definitivamente. Y de verdad no nos enganchemos con las cosas que nos hacen, con las cosas, incluso no solo con lo que nos hacen, siento que también ser empático con lo que nosotros hacemos, porque muchas veces nosotros decimos, pero es que esta persona me hirió, me dijo esto, pero ¿cuántas veces lo hemos hecho nosotros? ¿Cuántas veces lo hemos hecho nosotros? También el pedir perdón cuando reconocemos que las cosas no hicimos de la mejor manera. Exacto. Siento que el perdonar y el pedir perdón son cosas que muchas veces nos cuesta, son cosas que a veces decimos, ay, es que yo no puedo, pero realmente es lo primordial. Es lo primordial para ser libre. Porque incluso si tú sabes que hay algo que no has pedido perdón, no estás en paz. O sea, tenés eso de que le hice a esta persona o le dije esto. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado como de que cuando recuerdas que hiciste algo y es como que, híjola. Que no me deja vivir en paz porque lo tengo acá como, es que dije esto, es que cómo lo tomó. Exacto. Entonces, como, no, pedir perdón es algo muy importante si estamos conscientes de lo que dijimos o hicimos también. Y siento que es algo que nos hace comprender en nuestro diario caminar como cristianos. El sentir la necesidad de pedir perdón, como tú lo dices, eso es un sentir que te da el Espíritu Santo, ¿sabes? Uh-huh. Porque una persona que hace el daño y no siente remordimiento, qué frío ese corazón. Uh-huh. Y no les estoy diciendo que es un corazón imposible de tratar. La verdad, la obra de Dios es tan buena, agradable y perfecta que el corazón más duro lo puede quebrantar. Pero realmente si tú eres de esas personas que dijiste algo y estás incómoda, dale gracias a Dios por esas incomodidades, porque realmente es el Espíritu Santo que te hace sentir que no has hecho lo correcto, que no has hecho algo bien. Entonces estás como, dices tú como que, ay, no, ¿y cómo le digo? ¿O será que le importó? Entonces estás con esa incomodidad. Entonces es bueno sentir esa incomodidad cuando sientes que le has fallado a una persona, porque entonces tu corazón quieres ser como el de Jesús, ¿sabes? Uh-huh. Quieres actuar como Jesús. Creo que es nuestro propósito. Nunca llegaremos a su perfección. Nunca llegaremos a ser tal como Él, pero seguir su ejemplo. El en serio poner la otra mejilla cuando nos dan, practicarlo va a cambiar tu vida. Y realmente siempre en una manera sana, ¿sabes? Siempre tienes también de cuidarte en el sentido de no dejar que te hagan daño. Cuando te incomode algo, en vez de guardar ese resentimiento, hácelo saber a la persona. Porque como lo hemos hablado, a veces inconscientemente alguien nos está lastimando y guardamos esa herida, pero no le dices a la otra persona que te está incomodando que te diga o que te haga ciertas cosas, tal vez. Entonces, el decirle es también una parte en la que te va a ayudar a ti, a tu diario vivir. Así que, como dice May, perdonemos y recibamos ese perdón cuando también nos lo dan, ¿verdad? No ser de corazón duro y orgulloso de que no te voy a perdonar, ¿verdad? Sino que cuando una persona te pida perdón, recíbela de todo corazón, porque ambas partes tienen que sanar. Sí. Y cuando tú des el perdón, si te responden de la misma manera, con un perdón, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si de la nada te ignoran ese perdón, tú estate tranquilo que diste el paso, sanaste tu herida. Y cada quien pues tiene que vivir de la manera que quieren. Si tú quieres vivir con paz, tenemos que practicar mucho el perdón. Sí, no, definitivamente. Y tú que quizás hay momentos en que tu familia te ha lastimado, tus amigos, las personas que has querido. Sí.
perdonar. O sea, perdonar. Siento que es lo primordial en esta vida y siento que yo podría decirles que, hay cosas que a veces Están sí, sanando. ajá, están sanando. Creo que para los que me conocen saben de que hay cosas que estoy sanando todavía y es paso a paso. Es paso a Tampoco paso. es que digan de que, es que quiero perdonar y lo quiero hacer ahorita. Y quiero No. sanar en este instante. Ajá, y quiero sanar en ese Es su instante. proceso. Es un proceso que es poquito a poquito, y dejarlo en las manos de Dios. Entonces, este es un tema que nosotros queríamos hablar con ustedes. Creo que es tan profundo, o sea, Ajá. hay tanto que agregar en este tema, realmente. Sí, definitivamente. Entonces, si ustedes quieren perdonar y cómo les ha costado, siento que lo primero que tienen que hacer es pedirle a Dios. Dios, ayúdame a perdonar. Ayúdame a sanar mi corazón, porque es tu corazón el que tiene que ser sanado. Exacto. Entonces, orémosle a Dios y pidámosle que sane nuestro corazón, que nos ayude a perdonar, porque como les mencionamos hace rato, perdonar nosotros Por nuestra cuenta, no podemos. no, necesitamos siempre de su ayuda. Entonces esperamos que este episodio haya sido de bendición para su vida, ustedes que están en casita. Realmente oramos mucho para que su corazón siempre tenga el sentir de perdonar y el sentir de recibir ese perdón cuando se los den. Realmente esperamos que sea algo que pongamos en práctica día con día, ¿verdad? Realmente la palabra de Dios es nuestra guía, lo hemos dicho. Así como hemos hablado de practicar el agradecimiento todos los días, pues también es importante practicar el perdón. Entonces, realmente, practíquenlo, van a sentir su corazón más en paz, ya no van a sentir cargas encima porque se las están entregando a Dios. Entonces, es lo mejor que pueden hacer, entregar todo lo que ustedes tienen a Dios, perdonar de corazón, así como Jesús lo hizo en nuestra vida. Entonces, realmente estamos pues muy agradecidas por llegar hasta acá, ¿verdad? En este episodio. Ajá. Ya saben que cualquier comentario que ustedes nos quieran dejar, pues ahí está la cajita, ¿verdad? Para recibir nosotros, pues, ideas, comentarios, ¿verdad? Sí, no, definitivamente. Ajá. Y también tenemos nuestras redes sociales, que tenemos Facebook, Instagram, TikTok, como Guiando la Verdad. Entonces, no se lo pierdan, sean temas que es importante para nuestro diario vivir. Exacto. Entonces, ahí estamos. Ahí estamos. Pongamos en práctica lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Entonces, muy felices de llegar hasta acá con ustedes y esperamos verlos en un siguiente episodio, ¿verdad? Nos vemos.